conocer un caso al interior de TVN. Estamos hablando de un periodista de nuestro canal, de Anuar Farrán. Él dio positivo a un coronavirus y lo increíble del caso de él es que no tenía prácticamente ningún síntoma, excepto que había empezado a perder el olfato. Estamos hablando además del marido de la periodista Patricia Venegas, quien está esperando mellizos, por lo que ha tenido que aislarse también de su familia para no exponer a su mujer que está embarazada. Anuar, queremos hablar contigo y primero preguntarte cómo estás y cómo te sientes. Buenos días. Buenos días, Ignacio. Buenos días, María Luisa. Bueno, la verdad de las cosas es que estoy bastante mejor. Al comienzo fue un poco un golpe haber recibido esta noticia, saber que estaba contagiado. Y básicamente por los riesgos que implica y por lo que tú misma señalabas también, el tema es que estamos esperando bebés, vamos a ser padres con Patricia y ha sido, la verdad de las cosas, que un poco estresante toda esta situación. Yo contagiado con el coronavirus, no la puedo ver hace 15 días, sin contar los días que estuve en Estados Unidos, y lo peor de todo es que tampoco sé cuándo la voy a poder volver a ver. Ha sido bien dramático desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Si tú me preguntas a mí, yo estoy relativamente bien, me siento como un poco resfriado, pero no me mata la enfermedad, me mata un poco más estar lejos de Patricia. Sí, primero te mandamos un abrazo, lógicamente que es muy complicado, sobre todo por tu situación familiar, pero cuéntanos del principio. Tú estabas en un viaje reporteando, te dijeron haz cuarentena por precaución, tú dijiste no me va a pasar nada. No fue así, Ignacio. La verdad de las cosas es que yo adopté una cuarentena voluntaria. Yo venía de Boston, de Estados Unidos, fui con unos chicos de Aysén que ganaron un premio, un viaje que teníamos programado hace muchísimo tiempo, en el cual había recursos comprometidos. Estos chicos ganaron un premio, fuimos a Boston. Resulta que estando yo en Boston me doy cuenta que Boston, el estado de Massachusetts, tenía más casos que Chile, que Argentina, que Perú y que Brasil juntos. En aquel entonces, estamos hablando del 10, 11, 12 de marzo aproximadamente. Yo lo converso con Patricia y me doy cuenta que en Estados Unidos al menos la gente se lo está tomando un poco más en serio. No hay saludos, hay distancia social, nadie se da la mano, nadie se da un beso. Uno que es latino va y se tira encima y te das cuenta inmediatamente que la gente se lo estaba tomando un poco más en serio. Claro. Bueno, cuando yo tengo que volver al trabajo, converso con Pati, le explico esto y hablo con los editores de TVN y finalmente adoptamos la siguiente medida. Si no me obligaban a mí a una cuarentena en el aeropuerto, la íbamos a adoptar nosotros mismos por precaución. Fíjate tú que yo llego al aeropuerto, Estados Unidos no figura dentro de la lista de países en riesgo. Me hacen muchas preguntas. El 10 de marzo, claro. Exactamente, no, yo llego el 14 de marzo, me fui el 9 de marzo, llego el 14 de marzo, aterrizo en Santiago, no está Estados Unidos dentro de la lista de países en riesgo, me hacen preguntas, me miden temperatura y me mandan para la casa. Yo ante esta situación, lo primero que hice fue ni siquiera pedir un vehículo al canal, porque sabía que podía contagiar a muchas personas. Llamo a la Pati, llamo a mis editores y me encierro inmediatamente, lo cual finalmente fue un tremendo acierto, porque yo estuve 12 días confinado, encerrado sin ver a nadie, y eso creo que finalmente evitó que contagiara a la Pati, que contagiara a mis futuros bebés, pero también que evitó que contagiara a muchísimas personas. ¿Qué pasa si yo me voy al canal, por ejemplo? A lo mejor estaríamos en cuarentena. Mi señora trabaja en otra radio con colegas de otros canales, a lo mejor el virus se habría propagado por muchísimos rincones, por muchísimos lugares. Entonces, dentro de todo lo malo de estar encerrado, de no poder abrazar a esa pancita que me tiene, ustedes no saben la pena que siento de no poder estar con la Pati ahora, pero creo que fue una muy buena medida, una medida consciente y evitamos, al menos desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, propagar esta enfermedad. Mari. Sí, Anuar, tiernísimo lo que estás diciendo. Me imagino cómo echarás de menos a tu mujer y esa guatita, pero qué criterioso que fuiste, menos mal. Y después de 12 días, tú decías, durante 12 días no tuviste ningún síntoma. ¿En qué momento te empiezas a sentir raro? ¿Cuáles fueron esos síntomas? No me contestes porque vamos a una pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Farrán, periodista de nuestro canal, por supuesto 24 horas, Anuar, estábamos hablando que saliste positivo con coronavirus. Durante 12 días no tuviste ningún síntoma. ¿En qué momento empiezas a sentir algo? La verdad de las cosas es que es bien extraño esto, María Luisa, lo que está ocurriendo con el tema de los síntomas. Después te voy a contar porque yo, como tú bien dices, prácticamente no tuve síntomas. El día 8 de mi cuarentena voluntaria yo tuve anosmia, que significa falta de olfato. Me llamó mucho la atención porque había leído en algunos artículos de internet en Argentina y el New York Times también escribió un artículo bien bueno respecto al tema y perdí totalmente el olfato. Y lo extraño es que no estaba congestionado, nunca estuve congestionado y comencé a perder el olfato, no percibía ningún aroma. Y eso comenzó a preocuparme un poco. ¿Cómo me doy cuenta? Yo, el día 12 de mi cuarentena voluntaria, cuando yo no tenía tos, cuando yo no tenía fiebre, cuando yo no tenía dolores de cabeza,
la Pati, mi esposa, se tenía que hacer un examen de sangre respecto al tema del embarazo. Entonces dije yo, voy a aprovechar de ver si puedo ir a urgencia, porque en 3 días más yo entraba a trabajar al canal. Y si bien es cierto, yo no tenía síntomas, había escuchado decir que, bueno, que relativamente joven esto de repente no le pega tan fuerte. Entonces, por descartar, fui y conversé con los doctores y me enfrenté a otro problema. No me querían hacer el examen. Como yo no tenía dolor de cabeza, como yo no tenía dolor de cuerpo, no me querían hacer el examen y me midieron la temperatura, no tenía estos signos. Entonces, lo que tuve que hacer básicamente fue exagerar los síntomas, decirle si en el fondo yo no había tenido dolor de pecho ni dificultad respiratoria, pero tuve que decirlo para salir de esta incertidumbre. Y mira lo que terminó esto. Finalmente estaba contagiado, después de 8 horas me introdujeron 2 hisopos en ambas cavidades nasales y después de 8 horas me llamaron por teléfono. Yo no creí que el examen iba a estar tan rápido, que iba a estar en 8 horas, pero así fue. Me llamaron y me dijeron que tenía que ponerme en cuarentena inmediatamente y me mandaron para la casa con paracetamol. Entonces yo ahora estoy confinado en casa, encerrado, y lo que les decía, aparte de todas estas cosas, yo creo que también las relaciones personales se han ido minando mucho. Yo ayer, la Pati tuvo que venir a casa a buscar un par de cosas, yo me tuve que ir a la terraza. No saben lo que fue tener que verla detrás de un vidrio, ella antes con mascarilla, yo también. Entonces la verdad las cosas que ha sido bien complicado. Entendemos, Anuar, y te queda un buen rato todavía. Te quiero preguntar, ¿tuviste tos alguna vez o después de que dejaste de doler empezaron a aparecer más síntomas? Mira, tuve un poco de tos, pero una tos leve que uno generalmente atribuiría a la época estacional que estamos viviendo. Yo, así como estaba, me levanto y voy a trabajar. Entonces es súper fácil confundirse. Tos generalmente uno tiene en un grado leve, y yo, como venía de Estados Unidos, estaba saliendo del invierno allá, también tuve cambios de temperatura y lo atribuí a eso. Pero a mí me preocupa mucho el tema de la anosmia, que yo creo que deberían incluirlo dentro de los síntomas, porque efectivamente yo podría haber ido a otro lugar. Por ejemplo, yo soy de Monte Águila, la comuna Cabrero, podría haber ido a ver a mis papás y haber contagiado a todo el mundo. Entonces, esa es una situación bien particular. Pero dejar de oler, eso es como, empiezo a tomar al tiro olor como al café. Uno deja de oler todo, por ejemplo, un champú, un jabón, el café, todo. Claro, pero esto... Doctor. Te digo cómo me di cuenta yo. ¿Sí? Perdón. A ver, dale, Anuar. Yo cociné un trozo de carne con ajo y me di cuenta que no percibía el olor, y me llamó mucho la atención porque la carne es pasosa, el ajo también. Entonces ahí fue donde en verdad me llamó la atención, y después vi un artículo en internet del New York Times y comprobé que esto podría ser así. Sí, el doctor te quiere preguntar algo, doctor Ugarte. Anuar, hola, buenos días. Una consulta. Junto con la pérdida de los olores, la anosmia, ¿sentiste también que la comida tenía menos sabor? ¿Notaste una pérdida del gusto también? Exactamente, doctor, se me había ese detalle. No fue total como sí ocurrió con el tema del olfato, pero me costaba mucho percibir los sabores. Ese mismo trozo de carne que yo estuve cocinando, por ejemplo, casi no tenía sabor después. Entonces ahí yo lo atribuí, dije, está resfriado, a lo mejor con un poco de gripe, pero no tenía congestión. Eso era lo extraño, no había una congestión nasal que en el fondo me impidiera esto. Claro. Y sí, efectivamente, la falta de gusto Anuar, también es otra cosa. Sí, mira, estamos esperando que hable el ministro de Salud, que dé el informe diario, que lo va a hacer ahora en directo al Palacio de la Moneda. Y por mientras también, doctor, cuéntenos, ¿ese sería para la gran mayoría perder el olfato o no? ¿Y por qué se pierde el olfato? Sí, ¿te acuerdas? Precisamente por favor, doctor, acá en... su pantalla. Precisamente acá en Buenos Días, hablamos de esto hace unos días atrás, ¿te acuerdas? Y mencionamos esto, que no se sabía mucho, de que un síntoma que detectaron en China era que muchos pacientes perdían el sentido del olfato, iban al otorrino y se contagiaba el otorrino y no sabían por qué. Y así se llegó a descubrir. ¿Y qué ocurre? ¿Pero es tan extremo no sentir el olor a ajo? ¿Así de tanto? No se siente el olor al ajo, y lo que puede ser peligroso, no se siente olor a gas, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? No es, tal como dice Anuar, no es que esté congestionada la nariz, y como está congestionada, uno como anda resfriado no siente el olor. Son estas fibrillas nerviosas del primer par craneal, el nervio olfatorio, que fíjate está de la parte de arriba del cráneo y atraviesa a través de estos hoyitos hacia la nariz. Y estas fibrillas son las que son afectadas por el virus y la persona ya no siente olores en la nariz, es una afectación nerviosa. ¿Solo me puede afectar el olfato? ¿Puede ser ambos o puede ser solamente el olfato? Se compromete el olfato y el gusto. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, y lo que se ha visto es que este virus
tiene algunas manifestaciones nerviosas. Parte de eso es la inflamación de estas terminales del nervio olfatorio con pérdida del olfato y del gusto. Y entonces es bueno andar como tomándole los olores, María Luisa, a todo, porque está perfecto. Mari, café. Exacto, pero doctor, explíquenos, porque hace pocos días conocimos estos nuevos síntomas. De hecho, estábamos con usted en el estudio y dijimos, bueno, salieron nuevos síntomas del coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué están recientes estos síntomas? Claro, lo que ocurre es que este virus lo conocimos recién a fin del año pasado y toda la investigación hasta ahora, que todavía estamos en marzo, ha ido aportando más información. La forma en que se pesquisó fue curioso porque se dieron cuenta que habían grupos de enfermos que no tenían relación con la atención, médicos que no tenían atención directa de pacientes que enfermaron. ¿Qué llamó la atención? Otorrinos. ¿Por qué los otorrinos se enfermaron? Y segundo, cardiólogos. ¿Por qué los cardiólogos se enferman si los cardiólogos atienden el corazón y estos pacientes tienen problemas respiratorios? Sorpresa, revisando, encuentran que había habido un aumento de casos junto con la epidemia de anosmia, de pacientes que consultaban porque habían perdido el olfato. Mira, y eso en China. ¿Y se recupera mientras yo estoy enfermo o no se recupera el tema del olfato? Mira, todo esto es nuevo, entonces estamos escribiendo la historia de esta enfermedad. La información que tenemos es que esto se recupera gradualmente junto con la recuperación de la enfermedad, pero eso hay que irlo viendo y lo vamos a ir escribiendo los próximos días. María Luisa. Anuar, en tu caso, ¿ya recuperaste el olfato y el gusto o todavía no? Yo diría que en un 80%, María Luisa. Aún percibo cierta dificultad con algunas cosas, pero básicamente en un 80% lo he recuperado. Estoy muchísimo mejor. Eso se prolongó aproximadamente por 3 días y medio. La anosmia cuando fue total. Sí, claro. Anuar, vamos a seguir conversando contigo. Vamos a volver contigo porque sabíamos, por lo que nos contaste, que tus síntomas fueron extraños, dejaste de oler, de tener sabor, pero en el caso de la fiebre, ¿tuviste fiebre o tos? Yo la verdad de las cosas, María Luisa, que fiebre no he tenido jamás. A mí me llama la atención que entre los síntomas ahí no esté lo que nosotros hablábamos. Fiebre yo no tuve nunca. En eso quiero ser súper enfático. Es por eso que me preocupa casos como el mío, porque yo jamás tuve... Lo que sí tuve un poco de dolor de cabeza cuando se me diagnosticó esto, pero también a veces lo quiero atribuir a un poco una carga psicológica, al estrés que hemos tenido, porque como que ahí me declaré enfermo, pero eso es lo que yo quiero insistir. Yo fiebre diariamente, me tomaba la temperatura, marqué 35,7, marqué 36, 36,1, pero jamás tuve fiebre. Claro, Anuar, y de los síntomas que estamos viendo acá, ¿cuál has sentido tú? ¿Ese decaimiento, el dolor muscular? ¿Cuál ha sido el predominante según tú? Yo sentí un poco de fatiga el día que regresé, pero como había estado 20 horas arriba de un avión, digamos con escala en Canadá, pasando por Canadá, luego Estados Unidos, lo atribuí al ajetreo del viaje, a las escalas, qué sé yo, a la espera. Pero después de eso no tuve ningún otro dolor muscular y una tos leve que yo también en su momento atribuí a la época estacional que vivimos y también a que Estados Unidos estaba dejando atrás también al invierno, entonces nunca sentí como que fuese propio de la enfermedad. ¿Pero cómo esa fatiga, cómo la describirías tú? Yo sentí un poco de cansancio, sentí un poquitito de dolor, qué sé yo, en la cadera, como en esta parte de las articulaciones y la cadera, pero fue una cuestión muy leve. Yo dije, seguramente estoy cansado, estoy como agotado por el viaje. Después de eso que ocurrió el día siguiente, de que yo llego a mi casa de Estados Unidos, no volví a sentir nunca más ese tipo de síntomas. Nunca tuve un dolor de cuerpo ni fiebre, y la fiebre fue súper rigurosa en tomarme la temperatura todas las mañanas, y nunca pasé de los 36, por ejemplo. Pero, Mari. Qué raro eso que nos estás contando, que se haya como el dolor focalizado en la cadera, porque no lo habíamos escuchado, para que después nos explique el doctor. Pero, por ejemplo, yo no sé si hayas tenido influenza o algún resfrío fuerte que como que duelen los huesos y el cuerpo. ¿Eso lo sentiste o nunca? ¿Solo la cadera? No, la verdad que no sentí. Eso es como cuando uno tiene gripe, que en verdad le duele el cuerpo, le duelen los huesos y uno sabe identificarlo. Yo nunca tuve un dolor muy intenso. Siempre este dolor fue leve y solamente por un día.
Entonces yo por eso lo atribuí al cansancio, al viaje, a las horas arriba de un avión. Pero luego de eso no volví a sentir fiebre, ni dolor de cabeza, y tos tampoco, tenía una tos muy leve. Por eso que me llama la atención el tema de la falta de olfato. Él, por la defensa, doctor, de él, ¿por qué lo agarró como suave? Mucho menos que una gripe. Lo que ocurre es que el espectro de enfermedad del coronavirus varía y hay casos que realmente dan un cuadro leve que uno podría confundirlo como un resfrío, como que ha estado expuesto a cambios de temperatura y tuvo algo de incomodidad y nada más, a casos tremendamente graves que puede afectar respiratorio y también el sistema cardiovascular. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que los casos más leves, que se parecen más a un resfrío, pasen desapercibidos, no se identifiquen. Fíjate la enorme responsabilidad de Anwar, que él prefirió hacer cuarentena voluntaria, a pesar de que en ese momento no estaba indicado, y salvó una cantidad de gente que se podría haber contagiado. Claro, ¿cuánta gente se siente bien y anda contagiando por ahí? También se suma el doctor Labarca. A esta hora son las 10 de la mañana con 39 minutos. Doctor Labarca, preguntarle de inmediato, ¿hay distintos tipos de coronavirus que te dan distintos síntomas o no? Bueno, buenos días a todos. El coronavirus sabemos que es un virus que estaba presente desde antes y daba resfríos comunes, pero cuando estamos hablando de este coronavirus especial lo llamamos el COVID, el SARS-CoV, que es un virus especial. Se han descrito dos tipos genéticos distintos, pero la verdad se pensaba que uno era más suave que el otro, pero a esta altura ya no estamos tan seguros que sea así. Yo creo que vamos a tener que revisarlo después. Pero lo que dice el doctor Ugarte es cierto. Este virus que produce el COVID-19 es un virus que tiene todo un espectro de enfermedad, desde casos muy leves hasta casos más severos. Solo recordar que los casos leves se le hace el examen cuando tienen el antecedente epidemiológico, venir de afuera del país o tener contacto con alguien que ha tenido la enfermedad. Y a esos casos leves se le hace el examen inmediatamente. Ok, Mari. Claro, y como nos decía el doctor, hay dos tipos genéticos, pero ya no se puede decir que lo enfrentan distinto. Pero sí, doctor Ugarte, entiendo que hay un síntoma que todos tienen que tener para que sea coronavirus, ¿no? Para que usted nos explique. Claro, lo que ocurre es que se ha definido desde el punto de vista epidemiológico algunos síntomas para hacer la pesquisa. Pero en realidad la constelación sintomática, si tú ves, la tos seca es lo que más ha predominado en nuestro país y la fiebre le ha seguido. Entonces, dependiendo de si uno quiere aumentar la pesquisa o controlar la cantidad de exámenes para no desperdiciar exámenes en falsos negativos, uno puede ampliar o restringir un poco el criterio para la toma de muestras. Si yo llego como Anwar, llego a una urgencia, a algún lugar con un poquito de tos, ¿me van a hacer examen igual? Sí, pero tiene otra cosa, que tiene el antecedente de haber estado en un país pero a él no se lo querían hacer igual. Con transmisión comunitaria. A él no se lo querían hacer porque en ese momento se consideraba que Estados Unidos no tenía transmisión comunitaria. Visto hoy día, queda claro que Estados Unidos sí tenía transmisión comunitaria y ahora mucho más. Sí, claro. Ahora, doctor Labarca, en la tos, la mayoría de los casos, estamos hablando que la tos es lo que más, por la razón que le harían más el examen, ¿no? Claro, la tos es el síntoma más común y más frecuente, particularmente en los casos leves. Pero como le decía, para hacer el examen hoy día, porque las medidas han cambiado a medida que ha ido cambiando la situación. Hoy día se requiere que haya tenido contacto con un caso confirmado de COVID o que venga de un país llegando de afuera, que esté en cuarentena, y si empieza con tos, esa persona tiene que hacerse el examen porque ya es un caso sospechoso. Claro. Mari. Doctor Sebastián Ugarte, tengo una preocupación porque falleció una guagua en Estados Unidos. Entonces uno ahí se pregunta, ¿estamos hablando de un virus que va mutando? Bueno, desde luego el virus muta, eso es real, pero no necesariamente la mutación del virus explica el comportamiento más grave en algunos casos.
Lo que podemos decir es que la información que disponíamos en un comienzo se basaba principalmente de más de 40.000 casos estudiados sobre los 80.000 casos reportados en China. Hoy en día, numerosos países como España, como Italia y como Estados Unidos están incrementando sus números y superando el número de casos que había en China. Por lo tanto, algunos casos que se escapen de la tendencia más frecuente de grupos de edad, etcétera, van a aparecer. Pero usted entiende cuando usted habla de mutar, de que el virus mutó, uno se asusta, porque dice, ¿para dónde? ¿De qué forma? ¿En los síntomas? ¿Al grupo de riesgo? Por ejemplo, una guaguita que habíamos hablado que ni siquiera le afectaba. No, pero ojo, este virus que tiene una estructura RNA, tiene un tipo de enzimas que son unas enzimas, digámoslo, muy promiscuas, ¿no es cierto?, que genera muchas mutaciones. Pero el hecho de que mute puede ser insignificante en términos de las manifestaciones clínicas. O podrían tener influencia, y eso lo vamos a saber en la medida que se estudie y probablemente retrospectivamente. Lo que sí ocurre es que al aumentar el número total de casos, y ya no ser 80.000 el universo, sino ser cientos de miles, ¿no es cierto?, los casos extraordinarios que se salen un poco de los promedios van a empezar a aparecer, alertándonos a todos, pero no necesariamente se van a transformar en una tendencia. María Luisa. Claro, doctor Labarca, ¿usted opina lo mismo de eso? Porque efectivamente cada día conocemos, como califica el doctor Ugarte, casos extraordinarios, o de guaguas, por ejemplo, o de gente joven muy sana. Hay testimonios de gente que dice, yo ni siquiera fumaba, era deportista, y hoy día estoy entre la vida y la muerte. ¿Es por la cantidad de casos o podemos estar frente a un virus que estamos conociendo algo nuevo? Bueno, claramente es un virus nuevo y estamos conociendo mucho en la medida que ha ido pasando la epidemia. Pero yo creo que lo importante es que son las tendencias que se ven. La mortalidad se ve mucho más frecuente en la gente de adulto mayor y esta enfermedad ataca mucho menos a los menores de 20 años. Sin embargo, ustedes ven que cuando se acumula tanto, estamos hablando de 700.000 casos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces empiezan a aparecer casos extremos. Abuelitos de 90 y tantos años que pasan el coronavirus sin problema, pero eso no es lo real, son las excepciones. O niños que pueden incluso estar muy graves o fallecer, que tampoco es lo normal dentro de la curva de distribución. Ellos están en los extremos de esta curva de distribución de cómo se comporta la enfermedad. Entonces yo pensaría que cuando la enfermedad ataca a tanta población, ¿no es cierto?, uno se va a encontrar con casos excepcionales en los distintos extremos. Claro, con ambos doctores y también con la María Luisa vamos a seguir conversando con Anuar, que él tiene coronavirus, que lo tenemos ahí en pantalla, y él estaba a punto de volver a trabajar acá al canal cuando él exige que le hagan el examen y era positivo. Vamos a seguir conversando contigo sobre esos síntomas, Anuar. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos conversando con el doctor Labarca, con el doctor también Ugarte, pero queremos seguir conversando también con el periodista de nuestro canal, Anuar, que fue positivo en coronavirus y él hizo una cuarentena preventiva porque él quiso al llegar de un viaje y efectivamente estaba con coronavirus. Anuar, tú nos dijiste que durante 8 días no habías sentido nada, después solo sentiste que perdiste el olfato y el gusto, y estos días ahora, ¿qué síntomas has tenido? La verdad de las cosas que, como te comentaba adelante, me dio un dolor de cabeza bien fuerte y no sé si haberlo atribuido a este estrés psicológico, porque yo, sacando la cuenta, yo debo estar más o menos en el día 15. Si contraje la enfermedad en Estados Unidos y en el día 12 me hice el examen y di positivo, debo estar más o menos el día 15. O sea, dentro de, yo debería un poco estar saliendo de esta enfermedad. Pero yo quería tocar un punto, no sé si me lo permiten, y creo que es necesario flexibilizar un poco los criterios mediante los cuales se establece quién es susceptible de poder tomarse este examen. Porque en mi caso, yo les quiero comentar que a mí no me querían hacer el examen. Yo manifesté que había estado en Estados Unidos, que había pasado por restaurantes, por el metro, que había estado, qué sé yo, en 20 horas arriba de un avión, y aún así el criterio para hacérmelo era si tenía fiebre o no. Y yo nunca sentí fiebre. Entonces, perfectamente yo me podría haber ido a trabajar, a caminar por la calle, a entrar al supermercado y haber contagiado a mucha gente. Y también quisiera, yo no sé si me lo permiten, tengo una duda que también dice relación con Pregúntale al doctor nomás.
nosotros sabemos que no existe, bueno, que no se ha demostrado que exista una transmisión vertical intraútero de la madre al hijo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si la madre está contagiada? ¿Se tiene que separar de los bebés? ¿Cómo van a tener que aislarse los bebés? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cuarentena? Porque me imagino que con todo este estrés psicológico, separar también 14, 15, 20 días a una madre de su hijo recién nacido es complicado. ¿Cómo se evalúa eso? Claro, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí. Anuar, buena pregunta. Fíjate que tal como tú dices, no se ha demostrado la transmisión vertical. Vertical es de la mamá por el útero a la guagüita. Pero sí puede ocurrir que inmediatamente nacida la guagüita, si se hacen las maniobras de apego, ¿no es cierto?, de ponerla sobre su pecho y todas estas medidas que se han desarrollado de manera muy humana, puede existir riesgo de contagio perinatal. Entonces, la Sociedad Chilena de Neonatología ha generado unas guías para el manejo del parto, la atención profesional del parto en casos con COVID demostrado o sospechoso. Esto desgraciadamente puede implicar disminuir el contacto físico o la lactancia materna. O sea, los procedimientos del minuto del parto, eso es lo que tienen que ya evidentemente lo han ido cambiando, pero Anuar, en el caso tuyo, te quiero preguntar, ¿qué fue lo principal que te hizo llevar a exigir que te hicieran el test? El principal síntoma, para que nos quede claro. El principal síntoma fue la anosmia, la falta de olfato. Y el poco de tos que tenía. Pero también hubo otra cosa que me hizo cavilar respecto a esto, que era muy extendida la idea de que en el fondo personas relativamente jóvenes no les pegaba tan fuerte. Entonces eso básicamente, y también quiero ser franco, el embarazo de mi esposa también me hizo tomar mucho más medidas y ser un poco más responsable. Entonces fue la tos, una tos muy leve, y la anosmia, pero yo no sentí ni dolor de cuerpo ni fiebre. Eso sí, quiero ser muy claro. Anuar, te queremos agradecer, muchas gracias por el testimonio, un abrazo a tu familia, a tu señora, que sabemos que no la ves y no la vas a ver en un buen tiempo más tampoco, y sabemos que es difícil, pero muchas gracias por la responsabilidad también con tus compañeros aquí, que estamos todos en TVN. Un abrazo grande, que tengas un buen día. Muchas gracias. Si me permites, muy cortito, quiero agradecer a los compañeros de prensa que se han portado súper bien, me han venido a dejar comida, han estado muy pendientes de todo esto. Y también, si me permiten, muy cortito, yo soy de Monteay, la comuna de Cabrero. La gente ahí ha estado muy pendiente, muy preocupado. Les quiero decir que estoy bien y les quiero mandar un gran saludo a todos ustedes. Así que muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Anuar. Sí, Anuar tiene la posibilidad, Mari, de aislarse.